No es fácil hablar de Margaret sin sentir una mezcla de tristeza y cierta admiración. Por más que no la conozcas, la historia de esa mujer te pega porque encierra algo muy humano. El amor mal entendido, el sacrificio que parece desaparecer en la rutina y la desesperación. Todo esto pasó en un solo día, pero para ella fue como la tormenta que derriba un árbol viejo, y no hay manera de volver a plantar las raíces en el mismo lugar. Margaret adoptó a Ian hace más de 30 años. No fue una decisión que tomara a la ligera. Ella era una mujer trabajadora, con una carrera estable y planes para su futuro, pero cuando apareció ese bebé abandonado, con problemas de salud que nadie más quería atender, ella no dudó ni un segundo. Se volcó por completo en él. Lo cuidó con una mezcla de fuerza y ternura que pocos tienen. Dejó su trabajo, se separó de un matrimonio que no resistió la presión del cuidado constante y hasta tuvo que hacer malabares para pagar tratamientos caros, porque Ian no soltaba la mano de la enfermedad, y ella fue esa mano que lo mantuvo a flote. Pero ese día en particular, Margaret perdió su trabajo definitivamente. Ya lo había anunciado una vez, pero esta vez el rechazo fue claro. Ian, que siempre la había visto como esa mujer fuerte que sacrificaba todo, reaccionó de una manera fría y dura. No lo hizo a gritos, sino con un desprecio callado y con palabras que calaron hondo. La acusó de ser una carga, de ser un estorbo en su vida y en la de su familia. No podía creer que la persona que había dado todo por él ahora le resultara un problema. Ese momento fue un golpe tan fuerte que Margaret sintió que todo su mundo se desmoronaba. Ella pensó que el amor bastaba, pero de pronto se dio cuenta de que el amor solo no sostiene durante tanto tiempo una relación. El problema no se quedó en ese pequeño conflicto entre madre e hijo. La familia de Ian también entró en juego, y para Margaret no fue fácil. Nicole, la esposa de Ian, con sus modales fríos y sus miradas despectivas junto a sus padres, que desde siempre miraron a Ian por encima del hombro por su origen humilde, empezaron a evidenciar que Margaret no era más que un recurso económico para ellos. Ella intentó ayudar. Se ofreció a apoyarlos con el nacimiento del bebé, pensando que iba a ser recibida con gratitud, pero la manera en que la rechazaron le dejó claro que nadie la valoraba por lo que era, sino por lo que podía dar. Para ellos, Margaret era una especie de cajero automático con corazón. Cuando quiso poner límites y decir que se retiraría, que merecía un descanso, la respuesta fue oposición, reproches velados y otra vez el sarcasmo. Pero lo que terminó de sacudir todo fue cuando Margaret descubrió que había heredado $8 millones de su antiguo empleador, una fortuna que hasta ese momento ella ni siquiera había imaginado. Fue un momento raro. En vez de alegría, le invadió una mezcla de rabia y desconcierto. Por fin tenía una carta para jugar, una salida. Pero el peso de esa fortuna le recordó todo lo que había perdido y lo que había dado sin recibir nada a cambio. Decidió que guardaría ese secreto, aunque en el fondo sabía que tarde o temprano Ian y su familia se enterarían y las cosas cambiarían, para bien o para mal. Y así pasó. La confrontación llegó como una tormenta inesperada, quebrando décadas de silencios. Ian y su familia la presionaron para que siguiera trabajando, para que no se retirara, para que utilizara esa herencia en beneficio de todos. Pero Margaret decidió abrir la verdad, contar todo lo que había hecho en esos 30 años, abrir el baúl de sacrificios escondidos para que entendieran lo que nadie había querido ver. Ian se quedó sin argumentos. Parecía que no podía creer la magnitud de todo lo que ella había dado. En ese instante, Margaret vio que su hijo se había transformado en alguien distinto, egoísta, frío, alejado de la mujer a la que había llamado mamá con tanto sacrificio. Ese fue el día en que decidió
cortar lazo. Todo el amor quedó en el pasado, porque entendió que él nunca había entendido. Pero la historia no terminó ahí. Ian tomó la revancha de una manera que pocos podrían imaginar. En vez de buscar una explicación, empezó a contar su lado en Internet, en redes sociales, y rápidamente reunió seguidores que lo vieron como la víctima abandonada, el hijo traicionado que ahora peleaba contra la mala madre. Margaret no solo tuvo que aguantar el dolor familiar, sino el escarnio público, el odio de personas que solo veían la versión mediática, y hasta denuncias por difamación comenzaron a caer sobre ella. La sensación de estar siendo atacada desde todos lados era tremenda. Margaret no se quedó con los brazos cruzados. Usó las mismas herramientas que Ian para mostrar la verdad. Documentos, fotos, testimonios, todo lo que dejaba al descubierto que ella había sido la única que estuvo ahí desde el principio, cuidando, peleando contra la enfermedad, sosteniendo a ese niño que otros no quisieron. La balanza empezó a inclinarse. La gente comenzó a entender que la historia no era blanco o negro, sino un mosaico complicado y doloroso. Ian perdió credibilidad, pero el daño ya estaba hecho. Después de muchos meses de peleas legales y emocionales, Margaret decidió que la única forma de ganar la paz era alejarse definitivamente. Vendió todos los bienes y se mudó a un lugar tranquilo, lejos del ruido, lejos de fantasmas. Ahí, en su soledad, empezó a recomponer su vida. Recordaba el pasado sin rencores, entendiendo que había aprendido una lección fundamental. La dignidad y el amor propio importan más que cualquier sacrificio que no sea reconocido. Al final, esa mujer que había dado todo y casi se quedó sin nada, cerró el capítulo con una mezcla de melancolía y alivio, porque a veces el amor no se demuestra en grandes gestos, sino en tener la valentía para soltar. Nadie sabe exactamente cómo ni por qué pasó todo aquel día, cómo se armó esa tormenta y se desarmó una familia, pero para Margaret fue el instante que definió su vida, y hasta hoy lo cuenta y no termina de creerlo. El sol de la mañana entraba tímido por la ventana del nuevo apartamento de Margaret, un lugar pequeño pero acogedor, alejado del bullicio de la ciudad que durante tantos años había sido su prisión emocional. Cada objeto que decoraba el espacio parecía hablar de una vida reinventada, una cuyas heridas todavía dolían, pero que ahora eran amortiguadas por la tranquilidad y el silencio. Margaret, sentada en su sillón favorito, observaba un álbum de fotos antiguo. Ian, niño y joven en aquellas imágenes, sonriente, inocente, ajeno a la tormenta que años después arrasaría con todo. Se permitió derramar algunas lágrimas. No eran de tristeza pura, sino de liberación. Las lágrimas limpian, pensó, como nunca lo hizo el tiempo ni las palabras. La soledad que la rodeaba no era enemiga, sino compañera. Había aprendido a no temerle a ese silencio. Al contrario, lo valoraba como un respiro después de décadas de gritos, reproches callados y ausencias disfrazadas de sacrificio. Se permitía ahora recuerdos sin culpa, mirando hacia atrás con una mezcla de compasión y sorpresa por la mujer en la que se había convertido. Recordaba sus primeras noches con Ian, ese bebé enfermizo con ojos tristes que apretaba con fuerza contra su pecho, y entendía que, aunque el presente fuera duro, nada borraría esas primeras muestras de amor puro, sin condiciones ni expectativas. Sin embargo, la fama que la tormenta dejó no desaparecía con el cambio de escenario. Aunque alejados físicamente, la sombra de Ian y su familia continuaba alargándose sobre ella. Las redes sociales, lejos de olvidarla, la seguían señalando. Cada nuevo comentario, cada post que reproducía fragmentos de la historia, parecía morderla hasta el fondo del alma. Pero esta vez Margaret no respondía con angustia, sino con serenidad y decisión.
había aprendido que muchas veces la batalla no se gana con gritos ni con pruebas, sino con la aceptación de que algunas cosas escapan y con la determinación de proteger lo que aún queda. Una mañana, mientras leía un informe legal enviado por su abogado, supo que Ian había presentado una última demanda, un intento desesperado de recuperar el control económico. Esta nueva arremetida le generó una mezcla de fatiga y fortaleza. Estaba cansada de pelear, pero sabía que rendirse no era una opción. Decidió entonces que la clave para cerrar ese ciclo no era confrontar de nuevo, sino defenderse de manera inteligente, dejando que la verdad y la constancia hicieran su efecto. Cada documento, cada testimonio sería un muro impenetrable contra la manipulación que la había atacado por tanto tiempo. Consciente de que la ley sería su aliada en este tramo final, Margaret comenzó a organizar su vida con más disciplina. Contrató a un equipo de apoyo profesional que la ayudara a gestionar no solo lo legal, sino también su bienestar emocional. La terapia se volvió una herramienta fundamental para reconstruir vínculos rotos consigo misma, para perdonar sin olvidar y para entender que el amor propio es la base sobre la que se construyen todas las demás formas de amor. Por primera vez en mucho tiempo se sentía dueña de su destino y no prisionera de expectativas ajenas. Pero no todo era calma en esa fortaleza. Un día recibió una carta anónima en la que la amenazaban veladamente, recordándole que su historia aún daba para más conflictos. Ese mensaje, aunque débil en forma, fue fuerte en contenido, un recordatorio de que la oscuridad a veces se esconde donde menos se espera. Margaret, sin embargo, no permitió que el miedo la dominara. Informó a las autoridades, reforzó su red de seguridad y decidió que de ahora en adelante no había lugar para la intimidación en su vida. Lo que no había logrado aquel día tormentoso, ahora lo lograba con paz y firmeza. En medio de todo, la naturaleza se convirtió en su refugio. Comenzó a salir a caminar cada tarde por senderos cercanos, sintiendo cómo la brisa renovaba sus energías. Fue en uno de esos paseos que conoció a Clara, una mujer jubilada con una sonrisa contagiosa y una historia de vida también marcada por duelos y reconstrucciones. La amistad surgió natural, casi sin más palabras que las necesarias, y Margaret encontró en ella una compañera con quien compartir temas leves y profundos, un bálsamo para la soledad que el tiempo había dejado. Clara le enseñaba que a veces se gana no resistiendo, sino fluyendo. Los días se transformaban poco a poco en semanas, y Margaret sintió que comenzaba un capítulo distinto, donde la paz era más constante y el miedo una sombra que pronto olvidaría. Empezó a escribir un diario, un proyecto pendiente que había dejado guardado en un cajón de su pasado. Ese cuaderno se volvió un espacio sagrado donde volcaba sus pensamientos, sus sueños y también su dolor, sin censura ni temor. El acto de poner palabras a lo vivido la fortalecía y la liberaba. A través de esa escritura, Margaret se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar a Ian ni los errores del pasado, sí podía cambiar la forma en que ella elegía mirar y narrar su propia historia. Por primera vez se permitió soñar con futuro. Imaginaba viajes, actividades que había postergado, conocer lugares y personas nuevas, y sobre todo, vivir sin depender de la aprobación o reconocimiento de quienes no supieron valorar su entrega. Comprendió que la vida la había puesto a prueba para recordarle que nadie tiene derecho a robar la dignidad ni la voluntad de ser feliz. Así, el eco de ese día tormentoso se fue transformando en un susurro lejano, mientras el presente le ofrecía la posibilidad real de una segunda oportunidad consigo misma.
En ese portal de renacer llegó una llamada inesperada. Era de un periodista que había seguido el caso y ahora quería hacer un reportaje no sensacionalista, sino honesto, que le diera voz a Margaret sin juzgar ni manipular. Ella dudó al principio, recordando el daño de la exposición mediática, pero aceptó con la condición de controlar su propio relato. La entrevista se convirtió en un acto catártico, una manera de cerrar ese capítulo con palabras propias. Al compartir su verdad de manera directa, encontró una comunidad que la apoyaba y empatizaba, demostrando que, a veces, el sufrimiento contado con dignidad genera esperanza y solidaridad. Margaret entendió entonces que la tormenta que casi la derribó también había barrido sus máscaras y sus miedos. Había llegado el tiempo de ocuparse de sí misma, de perseguir sus deseos con valentía y de construir una vida que no dependiera de huellas abandonadas, sino de pasos firmes hacia adelante. Sabía que el amor, el verdadero amor, comenzaba por aceptarse y cuidarse. Así, sin prisa pero sin pausa, comenzó a caminar ese nuevo camino. Uno donde lo que importa no es lo que otros digan ni esperen, sino la paz y la libertad que solo uno puede concederse a sí mismo. Margaret despertó con la luz del alba, filtrándose por las cortinas. Su nuevo apartamento parecía cobrar vida lentamente, y con él sus sentidos. En la quietud de la mañana, decidió que ese día dedicaría tiempo a su diario, no solo para narrar lo vivido, sino para explorar sus emociones más profundas. Cada palabra era una especie de confesión íntima, un acto de valentía que la alejaba del fantasma de la culpabilidad que la había perseguido durante años. Al escribir, su mente viajaba a esos momentos en que Ian era solo un bebé, frágil y necesitado, y ella una mujer dispuesta a afrontar el mundo entero por protegerlo. Pero ahora entendía que esa protección no podía ser a costa de sí misma. Mientras repasaba fotografías antiguas, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Clara, la amiga que había encontrado en el sendero cercano. ¿Quieres venir a tomar un café esta tarde? Tengo algo que contarte. Margaret sonrió, apreciando ese gesto de normalidad que tanto anhelaba. Aceptó sin dudar, consciente de que su vida se estaba tejiendo de nuevo alrededor de pequeños momentos de alegría y compañía sincera. Durante ese encuentro, Clara compartió sus propias historias de pérdidas y renacimientos, y Margaret sintió cómo cada palabra tejía un puente de comprensión entre dos almas heridas. Esa tarde no hubo lugar para el pasado doloroso, solo para la certeza de que la amistad podía ser un bálsamo capaz de sanar. Los días siguientes trajeron sus respectivas batallas legales, pero Margaret ya no era aquella mujer que se desgastaba en confrontaciones interminables. Con la seguridad que le otorgaba su equipo jurídico, enfrentó la última demanda de Ian con serenidad. Cada documento presentado, cada testimonio requerido, era un ladrillo en la muralla que construía para proteger su historia y dignidad. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio se adueñaba del apartamento, luchaba contra la soledad que a veces pesaba como una losa. Fue entonces cuando decidió que debía buscar ayuda emocional más activa, no solo para superar el desencanto, sino para reinventarse como persona más allá de la madre sacrificada. La terapeuta a la que acudió se convirtió en una especie de faro. Con sus palabras, Margaret empezó a desmontar los mitos que había construido en torno a su identidad, la imagen de la mujer siempre fuerte, siempre entregada, siempre capaz. Reconoció que el agotamiento y la tristeza tenían espacio legítimo en su historia y que dejarlos salir era la única vía para sanar. Entre sesiones, escribía en su diario, describiendo esas sensaciones nuevas de vulnerabilidad como un paso necesario hacia la libertad. Por primera vez, permitió que el perdón, tanto hacia sí misma como hacia Ian,
comenzara a florecer, aunque ese terreno siguiera siendo complicado y boscoso. Un día, mientras caminaba entre árboles en el parque cerca de su apartamento, Margaret recibió un mensaje inesperado. Era un correo electrónico de un desconocido, un joven que se había visto reflejado en su historia y quería expresarle su gratitud por compartir su experiencia. Le habló de cómo su testimonio le había dado fuerzas para enfrentar su propia familia complicada. Aquella comunicación la sorprendió y conmovió profundamente. Comprendió que su dolor no solo había sido un lastre, sino también una semilla para sembrar esperanza en otros. Desde entonces empezó a recibir mensajes similares, pequeños ecos que alimentaban su convicción de que su voz tenía valor y propósito. En medio de esa transición, Margaret también tuvo que lidiar con su relación con Nicole, la nuera que tanto había interferido en su vida. Aunque la distancia física mantenía a Nicole alejada, era inevitable que sus mundos se cruzaran en momentos puntuales. En una inesperada llamada telefónica, Nicole parecía menos altiva y más humana. Habló con cierta timidez, reconociendo quizás sin decirlo los errores cometidos. Margaret, aunque inicialmente dudosa, decidió abrazar esa posibilidad de reparación. Entendió que retener resentimientos solo perpetuaría la sombra del pasado. Aunque no estaba lista para restaurar vínculos, abrió puertas pequeñas, suficientes para que el futuro no se sintiera ya como una prisión. Una tarde, en una charla pública organizada por un centro cultural local, Margaret decidió compartir algunos fragmentos de su historia en primera persona. La idea no era escarbar en cicatrices, sino ofrecer perspectivas sobre el amor y el sacrificio, pero también sobre los límites que su respeto propio había establecido. La respuesta del público fue cálida y empática. Varios asistentes se acercaron para agradecerle y compartir sus propias experiencias, creando un espacio de diálogo genuino y enriquecedor. Aquella experiencia marcó un punto de inflexión para Margaret. Descubrió que el poder transformador de sus palabras podía ir más allá del dolor para convertirse en instrumento de cambio y comprensión. Mientras construía esta nueva versión de sí misma, el contacto con su pasado fluctuaba, veces como un rumor distante, otras como un llamado que le obligaba a reflexionar. Ian apareció fugazmente en sus pensamientos, no con la intensidad de antes, sino como una figura complicada, llena de sombras y luces. Margaret entendió que jamás podría controlar las decisiones de su hijo ni las circunstancias que lo habían moldeado, pero sí podía elegir su reacción y la forma en que continuaría su camino. Se permitió, con mezcla de tristeza y paz, soltar los lazos que la habían atado a un pasado doloroso y mirar al horizonte con esperanza renovada. En paralelo, la venta de sus propiedades se fue concretando lentamente. Cada cierre representaba más que una transacción. Era un acto simbólico de liberación y desapego. Con ese dinero, Margaret comenzó a planear un viaje que había pospuesto durante décadas, un recorrido por lugares que siempre soñó conocer, aquellos que ahora le permitirían reconectar con el mundo y consigo misma fuera de la carga familiar. La idea de descubrir nuevos paisajes y culturas despertó en ella una emoción pura, una alegría infantil que hacía tiempo creía perdida. En su diario escribió que esa aventura sería no solo un escape, sino un reencuentro con la mujer que aún estaba por florecer. A medida que las temporadas cambiaban, Margaret consolidaba su rutina de cuidados, aprendizajes y proyectos. La escritura se convirtió en su aliada más constante y liberadora. Cada noche, antes de dormir, regresaba a ese cuaderno donde volcaba sus historias sin filtro, explorando temas que iban desde la maternidad difícil hasta la búsqueda del amor propio.
Inspirada por su evolución personal, comenzó a escribir también relatos breves de ficción, donde personajes con trayectorias similares a la suya encontraban caminos diversos hacia la sanación. Gracias a esa creación, sentía que su vida tomaba un nuevo significado, uno que no estaba definido por lo que los demás esperaban, sino por lo que ella genuinamente deseaba y merecía. En medio de ese proceso, apareció una invitación inesperada, una organización que trabajaba en apoyo a madres adoptivas y familias en crisis. Le propuso colaborar como conferencista y mentora. Aunque al principio dudó, el deseo de transformar su experiencia en ayuda concreta para otros la impulsó a aceptar. Preparó charlas, talleres y material de apoyo, y descubrió en ese rol un propósito renovado. La oportunidad la reconectó con esa parte suya generosa y resiliente, la que había dado todo sin pedir nada a cambio. Pero ahora con una diferencia fundamental: cuidar también de sí misma. Así, Margaret comenzó a cerrar su historia como protagonista de su propia vida, no como víctima ni heroína, sino como una mujer capaz de renacer una y otra vez sin miedo ni culpa. Con el paso de los meses, Margaret se fue acomodando a la nueva rutina que ella misma había construido. La soledad, que al principio fue tan densa, empezó a transformarse en una sensación de calma que nunca antes había experimentado. En sus paseos por el parque, ahora más largos y tranquilos, sentía como el aire fresco limpiaba también las heridas internas que durante años habían permanecido abiertas. En una de esas caminatas descubrió una antigua librería en un barrio cercano, un pequeño refugio donde podía perderse entre páginas y aromas que le recordaban su juventud. Allí, entre libros y susurros, comenzó a alimentar otra pasión olvidada: la lectura profunda y el deseo de aprender más allá de su historia personal. Las charlas y talleres con la organización de madres adoptivas se convirtieron en una fuente inesperada de energía. Margaret encontró en esas mujeres no solo un grupo de apoyo, sino compañeras que entendían el amor complejo y las decisiones difíciles. En uno de los encuentros, compartió una historia sobre sus primeros días con Ian, aquella mezcla de miedo y esperanza que tantos años atrás la había impulsado. Su humildad y sinceridad conmovieron a muchas asistentes, y ese acto de vulnerabilidad fue liberador. Por primera vez desde hace décadas, su voz no temblaba ni se ocultaba, sino que resonaba con una autoridad tierna y firme. A medida que se sentía más cómoda en ese nuevo rol, Margaret también comenzó a experimentar con la escritura más allá del diario personal. Relatos breves que exploraban diferentes facetas del amor, el abandono y la resiliencia empezaron a tomar forma en su cuaderno. En ellos, personajes ficticios hallaban caminos inesperados hacia la sanación y la libertad, a veces con finales felices, otras no tanto, pero siempre con una luz que invitaba a seguir adelante. Para Margaret, ese proceso creativo fue un puente hacia sí misma, una manera de transformar su historia en arte, en algo que pudiera llegar a tocar y acompañar a otros. Un día, recibió un paquete sorpresa. Era una carta de Ian. Señorita Margaret la leyó detenidamente, encontrando en aquellas palabras reflejos de arrepentimiento y dolor reprimido. Sin embargo, también notaba la distancia emocional y la misma fragilidad que los había separado. No respondió inmediatamente, necesitaba procesar ese gesto que, aunque ambiguo, le demostró que las heridas aún no estaban cerradas del todo. La carta le abrió una puerta a la reflexión profunda sobre el perdón, sobre cuánto espacio estaba dispuesta a darle a un pasado que le había causado tanto daño, y sobre qué tipo de madre quería ser ahora, más allá de las viejas expectativas. El apoyo constante de Clara se volvió fundamental en ese momento. La amiga, con Vincent,
Su sabiduría sencilla y su capacidad de escuchar sin juzgar ayudó a Margaret a afrontar el conflicto interno que esa carta había despertado. En largas conversaciones frente a tazas de café hablaron sobre el poder de la liberación personal, sobre la posibilidad de sanar sin necesidad de reconciliarse necesariamente con el otro. Clara le recordó que el perdón no siempre significa reapertura, sino a veces solo aceptación para que el alma pueda seguir adelante. Esa perspectiva ofreció a Margaret un ancla más fuerte frente a la tempestad de emociones que enfrentaba. En lo legal, la última demanda de Ian avanzaba lentamente pero con firmeza. Margaret, gracias a su equipo jurídico, presentaba la defensa con una serenidad calculada que desarmaba la agresividad del proceso. Cada vez que los documentos llegaban o las audiencias se acercaban, ella se mantenía firme, como si ese papel fuera el muro definitivo que protegería su historia. A pesar del agotamiento físico y emocional, descubrió que aquella lucha no solo era financiera, sino también simbólica, la reivindicación de su dignidad y su derecho a una vida libre de manipulaciones. Esa batalla, aunque dura, le dio un sentido renovado de control, una sensación de empoderamiento que nunca había creído posible. Una tarde, mientras preparaba una charla para el próximo taller, Margaret se encontró revisando ideas para hacer su mensaje más inclusivo y esperanzador. Quería que su experiencia no se centrara solo en el sacrificio materno, sino en la importancia del amor propio y los límites saludables. Así nació la idea de un pequeño libro que combinara relatos, consejos y reflexiones, dirigido a madres que enfrentan situaciones complicadas, pero también a cualquiera que haya sentido la necesidad de reconstruirse desde cero. La perspectiva de dejar una huella tangible la llenó de entusiasmo, algo que trascendiera su historia para convertirse en un legado abierto y generoso. Fue en una reunión de la organización cuando conoció a Marta, una mujer que llevaba años trabajando en el área social, especializada en familias con conflictos intergeneracionales. La conexión fue inmediata. Ambas compartían la visión de que el amor, aunque poderoso, a veces puede ser tóxico si no se acompaña de respeto y autonomía. Decidieron unir fuerzas para crear un programa piloto que ofreciera acompañamiento integral a madres en situaciones similares a la de Margaret. La tarea era desafiante, pero también emocionante, porque representaba otra forma de transformar el dolor en acción positiva, en construcción colectiva. Mientras el programa comenzaba a tomar forma, Margaret notó que su cuerpo y mente respondían mejor. La terapia continuaba siendo un pilar y junto con la escritura y la actividad física, lograba encontrar un equilibrio difícil de conseguir antes. Sin embargo, también comprendió que el camino hacia la sanación definitiva sería largo y sinuoso, lleno de recaídas y avances. No obstante, esa realidad ya no la paralizaba. Más bien, la motivaba a ser paciente y compasiva consigo misma. Por primera vez, dejó atrás la exigencia de perfección que tanto daño le había causado y abrazó la humanidad que había resistido tempestades y aún seguía de pie. Un día, mientras revisaba correos electrónicos, Margaret encontró invitación a un simposio internacional sobre adopción y dinámicas familiares complejas. El evento buscaba dar voz a experiencias reales y ofrecer herramientas para la comprensión y el acompañamiento afectivo. Aunque dudaba al principio por la exposición pública, recordó cuánto había avanzado en su camino y decidió que estaba lista para compartir su verdad en un escenario más amplio. Preparó su ponencia con entusiasmo, centrada en el relato de la transición del sacrificio ciego al autocuidado consciente, una historia que esperaba inspirar a otros a encontrar su propia fuerza. La participación en el simposio fue un éxito inesperado.
Margaret recibió felicitaciones de profesionales, padres adoptivos y personas que se sentían identificadas con su relato. Algunas preguntas la llevaron a reflexionar sobre aspectos de su proceso que aún no había explorado plenamente, abriendo nuevas puertas para la introspección y el crecimiento. Al concluir, se sintió menos sola en su viaje y más conectada con una red global de apoyo y solidaridad. Aquella experiencia potenció en ella la convicción de que la transformación interna es también un acto colectivo, donde compartir es sanar y sanar es enseñar. Yendo regreso a casa, con la noche apenas cayendo, Margaret contempló la ciudad desde la ventana de su apartamento. Sentía que, a pesar de las cicatrices, había logrado construir un lugar seguro dentro de sí misma, un hogar emocional que no dependía de otros para sostenerse. Agradeció el camino recorrido, las caídas, las lágrimas y también los pequeños triunfos. Sabía que el futuro aún guardaba desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con la sabiduría ganada en la tormenta. En ese momento, comprendió que su historia, lejos de ser un relato de derrota, era un testimonio de resiliencia y esperanza, un faro para quienes aún buscaban la luz en medio de su propio invierno. Margaret se despertó con el aroma del café recién hecho que ella misma había preparado. Aquella mañana se sentía diferente, como si una pequeña chispa de esperanza hubiera encendido un fuego tibio en su interior. El diario descansaba abierto sobre la mesa del comedor, y al mirarlo, una sensación de orgullo y ternura la invadió. Aquellas páginas no solo contenían recuerdos y emociones, sino también el reflejo de una mujer que se había negado a rendirse. Decidió entonces que era hora de comenzar a dar un paso más allá, de devolver a la escritura el protagonismo que tanto anhelaba y, quién sabe, quizá compartir aquel legado que ahora sentía como propio con el mundo. Al mediodía, recibió la visita de Clara, quien llegó con una cesta llena de frutas y sonrisas contagiosas. Conversaron durante horas, entre historias y silencios cómodos, descubriendo que la amistad se había convertido en el ancla que les permitía mantenerse firmes en momentos de incertidumbre. Clara la animó a continuar explorando nuevos proyectos, a salir de su zona de confort, pero con ritmo propio. El apoyo sincero de esa compañera de camino constituía un bálsamo que hacía más llevadera la sombra larga de su pasado. Margaret sabía que, aunque el camino aún era escarpado, ya no estaba sola ni indefensa. La carta que había recibido de Yen, guardada en un cajón, hacía que sus pensamientos se dispersaran en ocasiones inesperadas. La distancia emocional que la separaba de su hijo se sentía tanta como la que tenían sus cuerpos, pero aquella misiva abría una puerta minúscula hacia un posible diálogo futuro. Sin embargo, Margaret se recordó a sí misma que el perdón y la reconciliación no eran sinónimos. No estaba dispuesta a olvidar ni minimizar el dolor sufrido, pero sí a liberarse del peso que esos resentimientos le imponían. A veces, decidió, la liberación pasaba por aceptar que ciertos puentes quedaban destruidos para siempre. Los abogados le informaron que la última demanda de Ian había sido desestimada. Aquella noticia trajo consigo una mezcla de alivio y cansancio acumulado. Había sido una batalla larga no solo en tribunales, sino también en su mente y corazón, donde cada argumento legal traía consigo ecos de años de sacrificios y traiciones. Margaret entendió que aquella victoria era más que un cierre formal. Era la confirmación de su identidad, de su verdad. Mientras empaquetaba un archivo tras otro, sintió que ese peso que cargaba desde hacía tiempo empezaba a desvanecerse. En los días siguientes, Margaret comenzó a dar forma a su libro. Las palabras fluyeron con naturalidad, relatos personales complementados con consejos sobre autovaloración, límites y la importancia de sostenerse desde adentro.
Sentía que a través de la escritura lograba transformar su experiencia de dolor en un mensaje de fortaleza y esperanza. Su rostro se iluminaba cada vez que imaginaba a mujeres, madres o no, leyendo esas páginas, encontrando en ellas consuelo y motivación para seguir adelante. La idea de dejar una huella tangible la llenaba de un sentido renovado, de propósito. Un encuentro con Marta, la activista social, intensificó sus ganas de transformar verdugos en aliados. Juntas trabajaron para afinar un programa piloto que abarcara apoyo psicológico, asesoría legal y espacios de encuentro para madres adoptivas y familias en conflicto. La energía compartida entre ambas mujeres era poderosa. Se tejían planes y sueños con la firmeza de quienes saben que aunque el camino sea difícil, cada paso cuenta. Para Margaret, esa iniciativa representaba cerrar un ciclo, convertir su historia particular en acción colectiva, sembrar luz donde antes solo hubo oscuridad. A medida que las estaciones cambiaban, Margaret sentía que su cuerpo y mente se fortalecían. La terapia seguía siendo un refugio, donde podía explorar su vulnerabilidad sin miedo ni juicio. Y la actividad física le recordaba que la salud es un baluarte necesario para afrontar los retos personales. Por primera vez, entendía que sanar era un proceso sin línea recta, lleno de giros, recaídas y avances, y que ella misma tenía el derecho y la responsabilidad de ser paciente consigo misma. Esa aceptación le daba libertad para respirar y avanzar sin las cadenas invisibles del pasado. Una tarde, mientras visitaba la librería que tanto amaba, Margaret se encontró con varios ejemplares de un libro recién publicado en el área de adopción y familias reconstituidas. Dentro del índice, con sorpresa y orgullo, vio su nombre en los agradecimientos. Marta le había incluido como referente, como inspiración para otras madres y profesionales. El gesto la emocionó profundamente. Era la prueba concreta de que su historia, una vez llena de sombras, era ahora faro para otros. Ese día, saliendo entre estanterías y páginas, Margaret supo que su voz ya no temblaba ni dudaba. Su verdad era un puente que unía generaciones y corazones. La carta de Ian seguía en su cajón, pero el mensaje que poco a poco le iba llegando desde otras fuentes era claro. Ella era mucho más que aquella madre entregada y deshecha. En una ocasión, decidió responder a su hijo con palabras meditadas, no para reabrir heridas, sino para delimitar fronteras con respeto y amor propio. Le expresó que no esperaba una reconciliación inmediata, pero sí que entendiera que la distancia no era señal de falta de amor, sino de salud emocional. Fue un acto liberador que la llenó de paz y que cerró una etapa marcada por el silencio y la incomprensión. Pronto llegó el día del lanzamiento de su libro, en un pequeño centro cultural que había acogido sus charlas. Frente a una audiencia compuesta por madres, profesionales, amigos y desconocidos, Margaret habló con un aplomo renovado. Compartió sus relatos sin adornos, sus aprendizajes, sus miedos y, sobre todo, su mensaje de que el amor verdadero comienza con el respeto y la dignidad personales. La respuesta del público fue cálida y emotiva. En aquel espacio creado con tanto esfuerzo, sintió que por fin estaba en casa, no como víctima ni mártir, sino como mujer libre. Los meses siguientes consolidaron en Margaret una rutina equilibrada entre trabajo, relaciones personales y autocuidado. La amistad con Clara se fortalecía con risas y confidencias, y el proyecto social con Marta tomaba vuelo con nuevos participantes y testimonios inspiradores. En el silencio de las noches, cuando evocaba el camino recorrido, sentía que, aunque las heridas no desaparecían del todo, éstas ya no la definían ni la limitaban. Había aprendido que fluir con la vida significaba aceptar el pasado, pero no ser prisionera de él.
En una fresca mañana de otoño, Margaret emprendió un viaje que había postergado durante décadas. Caminó por calles de ciudades desconocidas, respiró nuevos aires y se sumergió en culturas distintas. Cada paisaje era una oportunidad para redescubrirse, para reencontrar la alegría simple y el asombro infantil que había quedado oculto bajo años de sacrificios. En ese recorrido, su corazón se abrió a la promesa de futuros posibles, donde la fuerza se medía no en renuncias, sino en la capacidad de elegir y soltar sin miedo. Al concluir aquel viaje, de regreso a su nuevo hogar, Margaret contempló la ciudad con ojos distintos. Se sentía dueña de su tiempo, de su historia y de sus sueños. Había atravesado la tormenta y emergido más fuerte, libre y consciente. Sabía que la vida aún traería sus desafíos, pero estaba preparada para enfrentarlos desde un lugar más noble, el amor propio y la dignidad recuperada. En su pecho, un susurro constante le recordaba que el verdadero renacer está en la valentía de comenzar cada día de nuevo, con la certeza de que ella merecía felicidad y paz.